Sube de nivel con Coaspae de RL. Por cada $500 o más en aportaciones, recibe 10 cupones para tener más oportunidad de ganar una de las 2 camionetas BMW X5 año 2023. No dejes pasar esta oportunidad. Apresúrate y sé el primero en ganar y subir de nivel. Sorteo de la primera camioneta, jueves 20 de octubre. Coasusiva para asociados. En la calle podría inundar toda una colonia. Esa mascarilla que no desechaste correctamente podría causar problemas. Ese empaque que botaste desde el carro podría tapar tragantes. La basura que dejas en la playa destruye el medio ambiente y causa enfermedades. Tu irresponsabilidad nos afecta a todos. No botes basura en cualquier parte. Gobierno de El Salvador. Tranquilidad y seguridad, máximo control al menor riesgo, control de plagas, el servicio perfecto, su compañía es Trolex. Busca a Trolex en Google, hazte fan en Facebook o síguenos en Twitter como Trolex Online. Zona 10 FM. Zona 10 FM. Zona 10. Estás en zona 10. Estás en zona 10. Estás en zona 10 FM. Conozcamos más sobre nuestra personalidad invitada de hoy. Vamos ya a la entrevista. Zona 10. Vamos a la entrevista Zona 10. Todos los jueves tenemos invitados especiales, personalidades importantes en algún rubro o profesión. Esta vez tenemos a Ricardo Castellón, es doctor en filosofía por la Universidad de Colonia, Alemania, doctor en historia de la Universidad de Sevilla, España, máster en dirección de marketing de la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en diseño de la Universidad José Matías Delgado de El Salvador. Es docente universitario, diseñador y desarrollador curricular, consultor en comunicación y diseño e investigador histórico. Su trabajo investigativo se centra en la familia y la movilidad centroamericana, la cultura alimentaria, vida cotidiana, cultura material y el diseño, y en general la historia social. Su producción académica incluye artículos, capítulos de libros y publicaciones como Fiestas, Vida y Comida en el interior del Reino de Guatemala y también Secretos de Familia, la familia y su movilidad en El Salvador colonial. Entre 2018 y 2021 ha sido investigador postdoctoral y profesor de la Universidad de Colonia en Alemania y también ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio. Es investigador de la Universidad de Artes de Berlín, miembro de la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina y de la Academia Salvadoreña de la Historia. Y qué bien que está con nosotros. No, y además, si de aquí a un año volvemos a hablar con él, le sumamos un párrafo más de todo lo que ha hecho. Y saludamos con fanfarria a el historiador Ricardo Castellón. ¡Eso! Oh yes, 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 yes. Oh yes, oh yes, oh yes, 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 yes. Bienvenido. Y desvelándose, gracias por esperarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento de verdad como toda una personalidad. Ahorita que leía en el currículum, me acuerdo que cuando iba a presentar mi primera investigación con la Academia Salvadoreña de la Historia, precisamente no tenía mucho que decir. Yo le preguntaba a don Pedro, entonces director de la Academia, don Pedro, ¿pero qué pongo? No, Ricardo, pues poner tu trayectoria. Y mi trayectoria no era prácticamente nada, ¿verdad? Pero bueno, sí, así pasa. Muchas gracias. Oh, gracias a usted porque ha tomado a bien esperarnos, porque está en Alemania, como lo acabamos de decir. Y bueno, ¿qué hora es allá en Alemania? ¿A cuántas horas de diferencia estamos? Ahorita son las 2 de la mañana. 2 de la mañana, pero lo vemos lúcido, todavía lúcido. Sí, no, pues sí he tenido que tomarme varios cafés. Ah, sí, bueno. Gracias. Qué bueno estarlo acá. ¿Cuántos años tiene de estar allá? Yo sé que lo dijimos, creo que desde 2000, hace poco entonces. Sí, no va. Ok, por favor, para comenzar, trátenme de vos, no hay ningún problema, ¿oyen? Y así me permiten a mí tratarlo de vos también a ustedes.
De acuerdo, Ricardo. Bueno, Tengo ya aproximadamente 5 años de estar aquí desde que comencé mis estudios doctorales. Y sí, y sigue la cuenta. Yo lo que pasa es que no he podido perder mi conexión con El Salvador, ¿verdad? Y creo que eso es una fortuna porque allá está el principal objeto de mis investigaciones, ¿verdad? El Salvador y Centroamérica. y entonces un historiador, esto nunca lo he preguntado, ¿un historiador nace o se hace? Yo creo que todos incubamos algo de interés por las cosas. Es decir, yo cuando hay que definir mi interés por la historia, por ejemplo, comienzo por decir que soy básicamente curioso. Y creo que también tengo que decir que no nací con la historia, es decir, comencé estudiando diseño y he hecho aquí un cambio extraño. Por ratos eso me hace sentir como que no soy ni diseñador cuando estoy con diseñadores y que no soy historiador cuando estoy con historiadores. En fin, es un relajo particular, pero también le permite a uno tener una apreciación particular de las cosas. En general, mi mayor reflexión respecto de la historia es que necesitamos saber de historia, pero que además es un tema apasionante. Es decir, si hay una virtud que tienen nuestros países es que queda mucho por descubrir. Y es una virtud entre comillas, obviamente, porque por rato se convierte en un verdadero castigo desconocer tantas cosas que uno necesita saber. Pero efectivamente la historia, en mi opinión, reúne, digamos que, 3 características. La primera, la más conocida, es que es relativa a aquel dicho de si sabes de historia, podés tener un mejor presente y labrar un mejor futuro. Yo creo que además la historia, sobre todo en mi experiencia, me ha servido para, por una parte, razonar más, pensar más las cosas, y creo que por otra parte la historia también enseña a, considerando que nos permite conocernos mejor, nos enseña más a sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿verdad? En la medida que... Sí, no, y en la medida en que te conoces, en la medida en que sabes más de vos y de la historia que está relacionada con tu historia, sabes que hay cosas que decir, sabes que hay más cosas que decir y si se quieren más cosas de las que presumir, ¿verdad? Claro. Bueno, esta profesión a mí, claro, a veces desconocemos datos, por ejemplo, de nuestra localidad y gracias al trabajo que desarrollan personas como Ricardo, profesionales como Ricardo, nosotros ya podemos afirmar ciertas cosas que han sucedido en nuestro país. Ahora, yo sé que quizás la audiencia tiene la duda o se está cuestionando cómo es el trabajo de un historiador. Es decir, porque uno puede hacerse la idea de qué hace un historiador. Claro, busca historia, pero ¿cuál es su día a día? ¿Qué lugares visita? ¿Cuál es su rutina de investigación? ¿Cómo detecta los temas que va a elegir? ¿De quiénes se puede valer para apoyarse? ¿Y cómo funciona el trabajo? Bueno, yo comencé con una inquietud que tenía desde hacía algún tiempo. Es una historia bien bonita porque mi tesis de maestría fue sobre dulces y fiestas. Y fue sobre dulces porque en mis vueltas de diseño me encontré en una ocasión con unos moldes muy bonitos de madera, que luego me enteré que venían de Aguacayo. Allá este es un pueblecito cerca de Suchitoto, seguramente a muchos les suena. Eran grabados muy bonitos con formas distintas, flores, corazones, personajes. Y entonces decidí orientar mi investigación histórica precisamente hacia esos moldes y eso me condujo al mundo de los dulces. Y digo, fue una experiencia bonita, sacrificada también, aunque muy dulce, porque sobre la marcha tenía que ir conociendo lo de los dulces y conocer es experimentar. Entonces me quedé sin dos piezas dentales, se me cayeron 2 coronas. En fin, creo que la historia, y eso me condujo luego a mi primera tesis doctoral sobre fiestas y vida cotidiana y alimentación en el entonces Reino de Guatemala, el actual Centroamérica.
Esto implicó además mucho trabajo de fuentes primarias, es decir, había que ir a los archivos porque mucha de esta información no se encuentra. Ustedes sabrán, por ejemplo, que lo que venimos repitiendo con frecuencia en los temas relacionados con nuestra cultura y nuestras fiestas son las mismas cosas. Sí. Entonces hay que buscar más, ¿verdad? Entonces, cuando buscas más, sin embargo, sobre todo en fuentes primarias, el desafío es que encontrás de todo un poco, ¿verdad? Encontrás de todo un poco y eso te conduce o te empuja a distintos caminos. Así es como terminé luego con Familia. La experiencia con la historia, sobre todo con la historia nuestra, insisto, es el tema del descubrimiento. Pero además es un tema que implica mucho, y hay que decirlo, mucho sacrificio. Esto, por ejemplo, de lidiar con documentos antiguos es todo una historia. Mire, sobre todo porque el estado de nuestra información primaria es bastante precaria en muchos casos. Uno se encuentra documentos ya carcomidos por la tinta, documentos mojados y secos, documentos a veces hasta con heces de ratón o con orines de ratón o con algunos insectos. En fin, es una odisea eso, ¿verdad? Pero creo que eso es lo bonito de la historia. ¿Pero qué fue lo que descubriste con esto de la cultura alimentaria, por ejemplo, de que cómo empezó, cómo, no sé, cuéntanos un poco, porque eso, digamos que esa es la parte, llamemos, no sé si decirlo técnico, ¿verdad? Sí, el proceso, que tiene que acudir a fuentes documentales y fuente primaria, como él menciona. Pero algo como historia, como eres historiador, entonces algo que descubriste y que nos llenará la mente de riqueza cultural. Nos ilustre, sí. Nos ilustre. Miren, hay cosas interesantes, hay cosas muy bonitas. Yo recuerdo que uno de los descubrimientos, de mis primeros descubrimientos interesantes, tiene que ver con el uso de las colaciones. Y digo porque dulces de colación era el nombre de esos dulces que se hacían con los moldes de aguacayo que les acabo de comentar. Son blanquitos. Son unos blanquitos, exacto, son unos blanquitos. Los pintan y saben qué bonito además de la historia, que hay coincidencias que te llevan de un lugar a otro. Ahora, por ejemplo, en este tiempo en Alemania, me he encontrado con que esos mismos moldes son utilizados para unas galletas aquí de Navidad, las Springerle, unas galletas que hacen con ¿cómo se llama esta raíz? Jengibre, ¿verdad? Y son bien tradicionales del sur de Alemania y de esa parte del norte de Francia. Es bien interesante. Pero vaya, por ejemplo, uno de los hallazgos que a mí particularmente me llenan de gusto es haberme encontrado por fin una referencia a la semita en el siglo XVII, que no era para nada la semita que nos comemos en la actualidad. Era un dulce era un pan precisamente desprovisto de dulce. Y además era un pan muy rústico, ¿verdad? Un pan que en ese momento, que en aquellos años le llamaban por su rusticidad pan basto o pan vaso. De hecho, en el documento que yo me encontré, por ejemplo, la dichosa semita no aparece referida ni como pan, aparece referida como semita. En realidad la semita era fabricada de la cáscara de trigo, es decir, del desecho del trigo. Como si nos comiéramos ahora un pan hecho con puro afrecho, ¿verdad? Una cosa por el estilo. Qué interesante. Y este documento, por ejemplo, ¿a dónde lo encontró? Es decir, porque vaya, sabemos que está el Archivo General de la Nación aquí en la zona del Palacio Nacional, pero usted puede acudir, digamos, a otras fuentes. Supongo que ahora la facilidad de que algunos documentos estén ya digitalizados, pues le ahorran el viaje físico, pero a veces sí es necesario realizar esos viajes presenciales o para investigar. Miren, yo creo que hay que partir de decir que este negocio, es decir, que este trabajo de historiador no es un buen negocio. Requiere efectivamente un gran esfuerzo y requiere formas de financiamiento. Ya voy a hablar de los archivos.
Nada más quiero que me entiendan el contexto, formas de financiamiento, porque además muchos de nuestros archivos no se encuentran en El Salvador, ni se encuentran en Centroamérica. Un referente importante, por ejemplo, de información primaria es el Archivo General de Indias en Sevilla, en España. Y hay otro archivo interesante en España que es la Biblioteca Nacional de Madrid, pero además hay otro que es el Archivo de Simancas, que está muy poco explorado. En fin, como ese hay otros archivos más. Yo he tenido la oportunidad de visitar ese archivo, he tenido oportunidad de visitar el Archivo General de la Nación de Perú, por ejemplo, he tenido la oportunidad de husmear en el archivo de la Inquisición en México y en El Salvador, en Guatemala, el Archivo General de Centroamérica, que es el archivo que mejor junta la información de toda nuestra región, y en El Salvador, sobre todo el antiguo archivo municipal de Sonsonate. Lo que quiero decirles es que efectivamente alguna de esta información está a la mano, alguna otra no. Del Archivo General de Indias, por ejemplo, hay información que se está subiendo digitalmente cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero es un archivo enorme. Es un archivo que lo van a terminar de digitar. No sé, una vez me dijeron cuándo calculaban terminarlo, pero eso no va a pasar dentro de 10 años. Es demasiada la cantidad de información que tienen, ¿sí? Entonces, para poder ver esos archivos, hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Hay que conseguir los recursos para poder acceder. Y acá también dice, bueno, su trabajo investigativo se centra en la familia y la movilidad en Centroamérica. Sí. De la vida cotidiana, la cultura material y el diseño en general. Sí. Y entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto, sí, para ilustrarnos nuevamente? Bueno, como les comentaba, arranqué con esta investigación sobre dulces, continué con mi investigación sobre fiestas y amplié a alimentación y para eso me fui a Sevilla. Por si se están preguntando cómo ocurrió, conseguí una media beca y lo demás fueron fondos de la otra beca, la beca Castellón, es decir, la beca familiar que permitía cubrirse esos gastos. Sin embargo, eso me permitió estar allí una determinada cantidad de tiempo. Sevilla además es una ciudad muy bonita y terminar mi investigación. Esa fue la primera de mis investigaciones de carácter doctoral. Para la segunda investigación, esta fue otra aventura porque tenía el propósito de investigar, ustedes seguramente lo saben, hay un mito alrededor del tema de los africanos en El Salvador. Sí. Mucho se ha dicho que los africanos, que no hay gente, me voy a referir entre comillas a gente negra, que no hay gente negra en territorio salvadoreño por causa de que Martínez en el 34 impuso ley migratoria, etcétera, etcétera, y que expulsó. Existe la ley, pero no hay relación con el tema de los africanos. Y luego también existe la creencia de que no hay africanos en El Salvador porque no tenemos costa atlántica, ¿verdad? Lo que también es igualmente válido, es decir, había en la costa atlántica de Centroamérica históricamente una mayor presencia, sobre todo a partir del siglo XVII, una mayor presencia africana, pero no en la costa pacífica, y sin embargo sí hubo. Yo, por ejemplo, he logrado contabilizar en un examen de testamentos, de un grupo de testamentos para territorio salvadoreño no recuerdo exactamente, desde 1700 a 1745, 46, eso es lo que no recuerdo exactamente, unos 200 esclavos. Eso quiere decir que sí había gente de color, no todos eran negros. Eso es lo interesante. Ya para el siglo XVIII uno advertía que habían esclavos, de hecho, que eran morenos, que eran en cualquier caso descendientes de africano o tenían sangre africana, pero ya estaban mezclados, e incluso me he encontrado con esclavos blancos. ¿En serio? Eso quiere decir que lo que sucedió con los africanos es que los tenemos en la sangre, ¿verdad? ¿Ya? Todos tenemos un poquito de sangre africana en El Salvador. Pero bueno, esa investigación sobre lo africano me llevó a buscar un supervisor en la Universidad de Colonia que finalmente ya no me asistió
y entonces tuve que hacer el cambio por una supervisora que terminó acompañándome con la tesis de investigación, pero con un giro. El giro fue hacia la familia, porque esta investigadora en particular, la profesora Bárbara Potas, trabaja el tema de familia. Y fue un cambio bonito, porque eso me condujo al tema de la movilidad. El tema de la movilidad está relacionado precisamente con la migración centroamericana, por ejemplo. Y es uno de los temas que actualmente trabajo, porque lo que ahora me propongo es, del trabajo que tengo hecho en el siglo XVIII, sobre la forma en que la gente se movió por el territorio, hacer un estudio que se prolongue hasta el siglo XX y, si es posible, el siglo XXI, que explique cómo nos movemos los centroamericanos desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Qué interesante, y sobre todo porque es un fenómeno que todavía se mantiene, como usted bien dice, se mantiene vigente. El Sí. tema de la migración y bajo condiciones que vemos reflejadas a diario en los noticieros, lamentablemente. Acá tenemos una pregunta de un oyente, Eduardo Vigil. Sí. Dice, buenas tardes, excelentes ilustraciones. Una pregunta, ¿es cierto que justo Rufino Barrios canceló al expresidente Rafael Saldívar 150,000 monedas de plata para avanzar sin resistencia a El Salvador, pero alguien de la tropa de Zacapa fue quien le disparó en Casablanca, Chalchuapa? Debo serle sincero, no lo sé. Bueno. Hay cosas, sí, no, hay cosas que los historiadores no las sabemos todas, ¿verdad? Pero francamente no he oído del tema y no estoy seguro de que ocurriera. En realidad, sobre todo en el periodo que siguió a la independencia de los países centroamericanos, hubieron bastantes cosas particulares, irregulares, que nos marcaron definitivamente en la historia, ¿verdad? Como esto, hay cosas en la historia que hace falta terminar de comprobar. Uno de los mitos, por ejemplo, o algunos otros de los mitos importantes de nuestra historia están ahí y se mantienen como temas pendientes. Son cosas que se convierten en desafíos para los historiadores. Esto tiene que ver también a veces con los periodos de estudio. Yo tengo que decir que el estudio donde mayor énfasis he hecho yo es el periodo colonial. Sí, es que son periodos de tiempo tan largos que es bien difícil poder abarcar todo, pues teniendo en cuenta todo el trabajo que se lleva a hacer en un solo periodo. Sí. Pero esos mitos, algún mito que todavía no se ha comprobado, por ejemplo. Bueno, hay de todo un poco, ¿verdad? Hay como para escoger. Nosotros todavía, digo nosotros porque yo me veo en la Academia Salvadoreña de la Historia, como a veces también nos invitan en los medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, no dejamos de responder que el mito de Atlacat es más un mito, es en realidad un mito, por ejemplo, ¿verdad? Que nunca existió, ¿verdad? Una de las cosas que no dejan de ser sorprendentes todavía, entre otros mitos, es que la gallina india, por ejemplo, no es gallina india, sino una gallina de Castilla, una gallina española, ¿verdad? O que la verdadera gallina india, en cualquier caso, es el chumpipe, ¿verdad? El chumpe. Porque no había, simple y sencillamente, la especie que conocemos actualmente como gallina india es la gallina que trajeron de Europa, ¿verdad? De España, específicamente de España. ¡Qué divertido! Bueno, dicen que es una variedad que en realidad deriva de una especie de gallináceas de Asia, pero así hubieron distintos intercambios. Miren, es como la historia del guineo en lugar del banano. Yo hace poco, antier, por ejemplo, leyendo unos documentos, me encontraba con que hay un historiador que ha referido, hay una historiadora que ha referido el ingreso del banano para el siglo XVIII. Y no es cierto, en El Salvador ya encontramos, en la zona salvadoreña, ¿verdad? Encontramos referencias al guineo banano, o al banano guineo o al plátano guineo, ya en el siglo XVII. ¿Qué ocurrió? Se trata de una especie que viajó desde Papúa Nueva Guinea hasta África, gracias a los portugueses, y de África se trasplantó para América a partir de una primera llegada a las Antillas. Es decir,
fue una época de intercambios tan intensa, muy interesante porque a veces en la historia uno se desubica y uno valora muchas cosas de la modernidad o desde la óptica de la modernidad, cosas que pasaron en el pasado y dice, eso no puede ser, es completamente absurdo. En su momento tuvo verdaderamente sentido, ¿verdad? ¡Qué Bueno, chivísimo! interesante. Bueno, ahora sabemos que no es gallina india, sino que gallina china. China, porque viene de Asia. Hemos estado engañados. Hemos estado engañados. Miren, así pasa con varias cosas. Pero de nuevo, eso quiere decir que todavía nos faltan muchas cosas por descubrir. Es interesante porque con frecuencia en la historia, ustedes que me preguntaban, la historia se ha rodeado de una especie de halo que la hace como impenetrable y que la hace aburrida. Y entonces uno dice, hay historia, pero hay cosas muy interesantes, hay cosas muy bonitas. Yo, esto no debería decirlo en público, pero yo manejo la cuenta de Twitter de la Academia Salvadoreña de la Historia y el desafío ha sido precisamente hacer que la historia deje de ser, bueno, por cierto, @ahistoriasb. A seguirlo. A seguir. Repetir dirección. Por favor. Repetir. @historiasb. China. Historia SB. Sí. Ya lo sigo. Ok, muy bien. Buenísimo. El desafío ha sido romper con esa especie de muralla que tiene el ámbito académico de la historia para poder estar un poco más cerca de las cosas que nos vinculan con la gente. Yo sí he tenido, si uno de los propósitos he tenido con mi trabajo ha sido tratar precisamente, y lo pueden advertir en los temas de mi interés, tratar de romper con esa especie de frontera que suele separar la historia de las personas. El interés, yo creo que nuestra historia tiene que interesarse mucho más por la cotidianidad, por las cosas más normales de la gente, por ese montón de protagonistas olvidados. Hace poco nos preguntaban, por ejemplo, en el contexto de la independencia, sobre la participación de las mujeres en la independencia. Y así como las mujeres, hay otro montón de protagonistas olvidados en nuestros grandes eventos, en los grandes eventos históricos. No pasa solo en El Salvador, pasa en todas partes. Es decir, la mayoría de los estudios históricos, ahora menos, pero la mayoría de estudios son macroestudios. La economía, grandes ámbitos de la sociedad, pero poca gente se ocupa verdaderamente de la historia de las personas, ¿no? Y por eso es que también ha sido interesante para mí tratar el tema de las familias, por ejemplo. Está súper interesante el tema. Aquí hay 2 preguntas más, pero nosotros cada media hora tenemos que ir a un corte comercial. Sí, ya llega un momento de pausa. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos un segmento más. Queremos seguir hablando con Ricardo Castellón, historiador salvadoreño desde Alemania. Está desvelándose por nosotros y qué bueno, estamos súper contentos. Vamos a hacerle las preguntas al regresar. Regresamos. No nos cambien. Búscanos en YouTube o síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como Zona 10 FM. Solo hoy, 6 de octubre, celebramos el Oktoberfest en Super Selectos. Recibe un 20% de descuento al instante en todas las cervezas al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco Proamérica. No dejes pasar esta oportunidad de celebrar entre amigos con este super descuento. Y recuerda que también aplica al comprar en Super Selectos App y superselectos.com. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican. Tu farmacia del ahorro, Farmavalue. Tu farmacia con domicilio gratis, Farmavalue. Tu farmacia digital, Farmavalue. Visita nuestras 24 sucursales o llámanos al 2520-3500. O si lo prefieres, pide tus medicamentos por tu verdadera app del ahorro. Los precios bajos los 365 días del año. Somos tu farmacia del ahorro, Farmavalue. Esa botella que tiraste en la calle podría inundar toda una colonia.
Esa mascarilla que no desechaste correctamente podría causar problemas. Ese empaque que botaste desde el carro podría tapar tragantes. La basura que dejas en la playa destruye el medio ambiente y causa enfermedades. Tu irresponsabilidad nos afecta a todos. No botes basura en cualquier parte. Gobierno de El Salvador. ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Tecron ayuda a mantener tu motor limpio, combatiendo los depósitos dañinos dejados por gasolinas de menor calidad. Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Sube de nivel con Coaspae de RL. Por cada $500 o más en aportaciones, recibe 10 cupones para tener más oportunidad de ganar una de las 2 camionetas BMW X5 año 2023. No dejes pasar esta oportunidad. Apresúrate y sé el primero en ganar y subir de nivel. Sorteo de la primera camioneta, jueves 20 de octubre. Coaspae de RL, tu familia financiera. Promoción exclusiva para asociados. Haz realidad tus sueños en nuestros 3 niveles. Más de 51 departamentos y marcas exclusivas para toda la familia. Sears, todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. 3 niveles para hacer realidad tus sueños con las marcas y productos exclusivos que Sears te ofrece. Nos puedes encontrar en Centro Comercial Multiplaza. Sears, todo en un solo lugar. Esa botella que tiraste en la calle podría inundar toda una colonia. Esa mascarilla que no desechaste correctamente podría causar problemas. Ese empaque que botaste desde el carro podría tapar tragantes. La basura que dejas en la playa destruye el medio ambiente y causa enfermedades. Tu irresponsabilidad nos afecta a todos. No botes basura en cualquier parte. Gobierno de El Salvador. Comenzando navegación. Tiempo estimado 25 minutos. En 50 metros gira a la izquierda. Pero qué lindo es el labial que te vas aplicando. Resalta tu color de piel. Precaución, ciclista en 3, 2 metros. Casi le das. En 5 metros, señal de alto. La distracción al volante causa accidentes de tránsito. Selecciona un plan que se ajuste a tus necesidades. AXA-CAR a tu medida. Tú eliges cuánto pagar. Contacta ya a tu asesor o cotízalo en línea. En El Salvador, seguro se dice AXA. Tranquilidad y seguridad. Máximo control al menor riesgo. Busca a Trolex en Google, hazte fan en Facebook o síguenos en Twitter como Trolex Online. Zona 10 FM. Zona 10 FM. Zona 10. Estás en zona 10. Estás en zona 10. Estás en zona 10 FM. Seguimos en Zona 10 con la entrevista de los jueves con Ricardo Castellón, nuestro invitado, historiador salvadoreño desde Alemania. Pero bueno, ya dijimos, si usted quiere, si le leo el currículum otra vez nos vamos a tardar mucho. Entonces, y su hoja de vida y todo. Así que estamos en Facebook Live en estos momentos. Esta entrevista va a estar en Zona 10 FM, en el Facebook de Sonora, y también estará en nuestras plataformas de Apple Podcast, de TuneIn y de Spotify, y también va a estar en YouTube, Zona 10 FM oficial. Los puede buscar. Bueno, estamos aprendiendo sobre El Salvador y su historia. Y su cotidianidad también. Correcto. Aquí pregunta Eduardo Vigil nuevamente. Perdón. Mito o realidad sobre el bálsamo del Perú. En realidad era salvadoreño y lo disfrazaron así para evitar ser robado por los piratas. En
Efectivamente, el bálsamo del Perú, lo que sucedió con el bálsamo del Perú es que era bálsamo que viajaba desde, efectivamente, la cordillera del Bálsamo en el actual territorio salvadoreño hacia Perú. Y luego se popularizó como bálsamo del Perú porque así era como llegaba, como entre los productos de exportación. No hay seguridad sobre si fue una estrategia para disfrazarlo de los piratas. Es posible que sí, es una de las cosas, es una de las hipótesis que se ha manejado. Pero efectivamente lo que sí hay que decir es que el bálsamo del Perú pudo ser efectivamente bálsamo del Salvador con una denominación distinta, ¿verdad? Interesante a propósito del pleito que tienen los peruanos con los chilenos por el pisco, por ejemplo. A ver, la siguiente. Aquí va la pregunta. Carlos Cermeño desde Colombia, salvadoreño Colombia. Vamos. Acá va. Muy buenas noches. Un saludito para Ricardo. Ricardo, quiero preguntarte algo. Tú has dedicado bastante tiempo a investigar aspectos relacionados con la época colonial en nuestras regiones. Y se ha hablado bastante que la colonización no fue más que un genocidio. Nada que ver con una nueva etapa de orden, fe y progreso que se trajeron a nuestros países, a nuestras regiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, suele ser considerada el aparecimiento de los europeos por estos territorios, suele ser considerado una invasión, efectivamente. La discusión continúa. Y la discusión, hay que decirlo, se hace más complicada, sobre todo cuando se refiere precisamente a las consecuencias del encuentro, por ponerle un nombre, ¿verdad? En Centroamérica, porque es un tema bastante extenso, pero en Centroamérica basta decir que el impacto en la población fue terrible. 3 eventos particularmente marcaron la conquista en Centroamérica y fueron, primero, la guerra de conquista, segundo, las enfermedades y tercero, la esclavitud. El periodo que va desde aproximadamente 1523-1524 hasta alrededor de 1548, 1548, pues porque entraron unas leyes que prohibían la esclavitud de los indígenas, pero la práctica de alguna manera continuó. En ese periodo hubo esclavitud, hubo mucho esclavismo. El impacto de la esclavitud en las poblaciones aborígenes fue tan grande que en el caso de Nicaragua quedó casi despoblada en el Pacífico. En cualquier caso, la reducción poblacional fue bien grande. Para tener una idea, en resumen, en Centroamérica de la cantidad de pobladores, la disminución fue de 10 a 1, ¿verdad? Para que sean una idea del impacto que tuvieron esos primeros años. Wow, 10 a 1. No sé si hay otra pregunta de Coqui. Sí, vamos ahora con la pregunta de Coqui Mejía. Vamos a ver. Nos estaba dando tráfico bajando la cima hacia el paso del Jaguar. Dice que está pesadísimo. Vamos, Coqui. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber, en el momento que se firmó el acta de independencia El Salvador con España, he oído decir que había una nota al pie del acta que decía que si El Salvador no se podía desarrollar como república y que no podían hacerlo, pues prácticamente, pero decía otras cosas, pero iba a pasar nuevamente a ser una región española. Gracias, Coqui. No hay constancia de una nota de ese tipo, Coqui. Algunas aclaraciones aquí. El acta de independencia fue el acta de independencia de Centroamérica. El Salvador no existía, ¿verdad? El Salvador comenzó a existir algún tiempo después como Salvador, en cualquier caso, porque traía la denominación de la provincia de San Salvador. Y El Salvador nace no solo de la provincia de San Salvador, por cierto, sino también de la fusión de la provincia de San Salvador con la provincia de Sonsonate. El posterior estado de El Salvador se crea precisamente tras la Constitución de 1824, que por cierto, estoy en un lapsus de personaje famoso entrevistado.
con la que se abole la esclavitud se abolió la esclavitud precisamente 3 años después de la firma de la primera acta, porque hay que decir que tampoco hubo una única acta. En fin, El Salvador, de hecho, pasa a llamarse República del Salvador hasta la segunda mitad del siglo XX. Es otra de las cosas interesantes, mientras fue República del Salvador. Qué interesante. Bueno, es que son muchas, yo creo que hay muchas personas que han despertado su interés por esa parte de la historia, porque si nos hemos dado cuenta, la mayoría de preguntas han estado orientadas en ese contexto. Claro, sí, pero como historiador, pero la gente está interesada. Sí, es súper chivo. Porque Yuri Montano pregunta, creo que ya lo había dicho, pero no sé si lo oíste, Yuri, pero bueno, ¿por qué casi no hay gente de color acá en El Salvador? Porque en Honduras, Nicaragua y Costa Rica abundan, pero aquí y en Guatemala, pero aquí no. ¿Por qué? Eso ya lo había mencionado. Sí, sí. Sí. Pero sí, así, sí. en resumen, así, para que hoy Yuri lo oiga. En resumen, Yuri, tenemos sangre africana lo más posible es que, y es probable que la mayoría de salvadoreños, la enorme mayoría de salvadoreños, aunque no lo parezcamos, porque está lo genotípico y lo fenotípico, en nuestros genes tengamos sangre africana, por los altos índices de mestizaje en el territorio salvadoreño, sí. Pero, ya para el siglo XVIII, por ejemplo, la mayor parte de habitantes de este territorio ya no eran ni indígenas, eran precisamente mezclados, era gente mezclada. Pero sí estuvo el presidente que no dejaba, que eso sí es cierto. Que sí es cierto también, sí es cierto que había una restricción. Una constitución que no podía haber gente de color acá en El Salvador, ¿verdad? Sí, pero, y no solo gente de color, fue también una medida que pretendía establecer restricciones, por ejemplo, a la entrada de gitanos también, por ejemplo. Que hay que decir que por estos lados también anduvieron gitanos, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Bueno, entre otras cosas. Miren, es apasionante. En El Salvador tenemos un acervo interesante y lo decías, Lorena, que es el periódico nacional, el periódico, el diario oficial, ¿verdad? Que documenta informaciones del país desde más o menos sistemáticamente desde aproximadamente 1854, si no me equivoco. Y hay cosas súper interesantes. Yo, por ejemplo, tengo pendiente una investigación que quiero hacer sobre fiestas, sobre circos y monstruos, por ejemplo. Es decir, hubo como yo en mi infancia todavía lo pude presenciar, como todavía ocurre en algunas ferias, la niña lagarto, ¿verdad? La mujer barbuda, ¿verdad? Entre otras cosas. Eso son leyendas, pues. Pues no tanto, en realidad lo que hay detrás de esto es una especie de... Sí, hay truculencias, ¿verdad? Pero igualmente hubieron cosas. Otro de los hallazgos interesantes, por ejemplo, me acabo de acordar cuando ustedes me preguntaban, con los que me encontré es el aparecimiento, la referencia en un documento del siglo XVIII, en una celebración del 6 de agosto del Salvador del Mundo, de volatines. Yo no sé si a ustedes, sus abuelitos, les hablaron de volatines o de deconsados, que en realidad eran saltimbanquis, es decir, eran personas que hacían acrobacias, ¿verdad? Fueron contratados para una celebración de agosto a finales del siglo XVIII en San Salvador, por ejemplo. Como contorsionistas. O contorsionistas, sí. Creo que Imagínate qué antiguo es esa profesión. Siguen las preguntas, pero nosotros queremos, por favor, que nos preste sus oídos. Ricardo Castellón. Escuche. Doctor Ricardo Castellón, gracias por haber aceptado nuestra invitación a Zona 10. Y por eso queremos regalarle unas sorpresas a nuestro estilo. Empezamos con el saludo de su amigo Pedro Antonio Escalante. Soy Pedro Antonio Escalante Arce, director honorario de la Academia Salvadoreña de la Historia, y expreso un saludo muy especial al doctor Ricardo Castellón, historiador, colega académico, destacado investigador y sobre todo un amigo con quien he compartido esfuerzos, proyectos e ilusiones.
Ricardo es un espíritu con los mejores atributos y matices de cultura, con un pensamiento acertado y progresista en el mundo de la investigación histórica, la cual enfoca siempre con adecuado criterio y óptica de ciencia. Para Ricardo Castellón y su esposa Magali, ella también con un puesto propio en el quehacer cultural y patrimonial, todo lo mejor y mi reiteración de amistad y profundo aprecio con un saludo de mucho, mucho cariño. Este saludo vino desde Alemania. Un saludo al Dr. Castellón, de su estudiante en Alemania, Aline, que toda la gente en el mundo aprenda de la historia de El Salvador. Seguimos ahora con las palabras de su papá. Querido y recordado hijo Ricardo, siento una gran alegría al saludarte y felicitarte por los logros muy exitosos, por cierto, alcanzados hasta este momento en ese país que te ha abierto las puertas a pesar de las dificultades. Me siento muy orgulloso de ti y te felicito una vez más por seguir luchando por la vida. Aquí está tu padre que siempre te apoyará. Abrazos y muchas bendiciones. Sigue adelante. Vamos ahora con las palabras de su hijo Ricardo. Un saludo para el doctor Castellón, de su hijo Ricardo, que a pesar que lo vio hace poco, le mando un fuerte abrazo y siempre va a ser un gran ejemplo para mí, no solo como padre, sino también como profesional. Un fuerte abrazo. Su hermana Marta y sus sobrinas dijeron esto. Tío, te quiero mucho, te extraño, te mando muchos besos y espero pronto. Te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ti. Eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. Sos un súper hermanito, te quiero mucho, te recuerdo por siempre, te deseo siempre todo lo mejor y estás en todo momento en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y para finalizar, las palabras de su hija Sara y su hijo Josué. Hola papi, te saludo con mucho cariño. Quiero decirte que me siento muy orgullosa de ti y que celebro cada uno de tus triunfos. Felicidades por siempre ser luz a cualquier lugar a donde vayas. Valoro cada uno de tus esfuerzos. Te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo. Que siga brillando siempre. Quiero felicitarte por cada uno de tus logros. Confío que lo haces con una gran pasión y sé que por esa misma razón los resultados son muy gratificantes. Estoy seguro de lo muy lejos que vas a llegar y, asimismo, quiero expresarte que me siento muy orgulloso de que seas mi padre. Te mando un fuerte abrazo y te quiero mucho. Felicidades, papi. ¡Qué labor investigativa! Investigaciones. Esos son mini homenajes, le llamamos nosotros, o eso, bueno. Bonito, gracias. Le puse yo mini homenaje hace muchos años para las personas que invitamos en vida. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, qué bonito. Sí, no, qué sorpresa. Yo no sabía que había sido tan exhaustiva la investigación. Felicidades. Bueno, ahí nuestra coordinadora Cindy sí se puso las pilas. Sí, somos un equipo, a veces le toca uno, a veces le toca al otro, a veces nos toca varios, pero así son las sorpresas en Zona 10. Por eso dice el audio, sorpresas a nuestro estilo, al estilo Zona 10. Qué bonito, muchas gracias a Cindy también, que ha tenido una gran paciencia para que lleguemos a este día. Gracias, y gracias a las personas que se prestaron para hacer esta investigación, y gracias a las palabras de las personas que con tanto cariño guardo yo también en mi corazón. Sabemos que faltaron, pero se hizo lo que se pudo. Pero no, está bien, ¿no? Es bastante. De dama, ¿verdad? Es decir, porque no a todos tiene oportunidad de verlos en persona todos los días, sino que a lo mejor hoy con la tecnología, pero de escucharles y demás, pero qué bonito que siempre lo tienen en mente y le tienen tanto estima y tanto amor. Miren, yo ya lo comentaba, este tipo de cosas requieren un gran esfuerzo y sobre todo un gran esfuerzo familiar. Hay un recuerdo particular que yo no puedo evitar referir y es uno de los múltiples viajes al Archivo General de Centroamérica, por cierto, en Guatemala, que nos íbamos con los hipotes, con los niños, y a veces ellos ni querían ir porque pues, la idea era irse a pasear, ¿verdad? En vacaciones, en Semana Santa o en las fiestas de agosto. Sobre todo en agosto, porque Semana Santa pues es feriado, y entonces, y aquí va la segunda parte de la historia, porque nos íbamos al Archivo General de Centroamérica y nos íbamos a fotografiar documentos. Entonces, ese era el paseo de los bichos, ¿verdad? Y sin embargo son el tipo de cosas que ahora ellos recuerdan.
Así que si no es este tipo de cosas. Ni nada, de ahora con los teléfonos se escanea. Pero antes Hubiera era sido hacer más. Sí. Esa era una ventaja tener ya para entonces el teléfono porque había que fotografiarlo, pero aún así me refiero, son archivos que todavía no están subidos, digitalizados online y que hay todavía la necesidad de ir a consultarlos o de fotografiarlos. Sí, miren, este tema de la investigación no es un tema sencillo, sobre todo porque requiere eventualmente de recursos que no se tienen. Yo puedo considerarme de alguna manera afortunado, aunque no es la mejor de las fortunas, pero hay muchos jóvenes en El Salvador que están estudiando ahora historia o están interesados en las ciencias sociales y tienen una cantidad de limitaciones en recursos que es verdaderamente, hay que tener pasión por esto para hacerlo, ¿verdad? Sí, como todo, creo también, pero sobre todo en esto, porque sí, investigar, ir a archivos, que saber dónde están y rebuscar y rebuscar y leer hasta que uno encuentra lo que anda buscando. Pero la verdad es que creo que una gran labor para nuestro país. Es una bendición tener un historiador que vaya dejando huella y que vaya, aunque a veces sienta que va picando piedras, ¿verdad? Pero va dejando una huella y va dejando historia también, Y no ¿verdad? dudamos, Ricardo, que usted está inspirando a muchos jóvenes que, como usted dice, están iniciando su carrera, que seguramente siguen su trabajo y que también usted es muestra de que con disciplina, con pasión, con constancia, paciencia y mucho trabajo, sí, claro que se pueden obtener importantes resultados. Sí, resultados que yo he tenido la oportunidad de ver y que espero tener suficiente tiempo tiempo de vida como para también ver algunos otros que todavía están en proyectos. Cuando uno realiza que la vida es algo que puede ser tan efímero, es cuando efectivamente se da cuenta de por qué para muchos la existencia no puede ser explicada desde la ciencia. Hay tantos detalles, hay tanta perfección que uno dice, no, la vida puede ser, es algo tan extraordinario que puede no haber sido creado tan solo por efecto de la evolución, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita he tenido la oportunidad de publicar el material de Fiestas, Vida y Comida en el Reino de Guatemala. Y hace unos 2 años el material de familia y movilidad, se llama Secretos de Familia, le puse. Y ahora estoy trabajando un material que también espero llegar a presentar a El Salvador pronto, que es un material sobre carreteras. Es la historia de los caminos y carreteras en El Salvador desde la época colonial hasta el siglo XIX. Pero además, en este momento estoy trabajando en un tema de diseño, es la historia del diseño en Centroamérica, porque precisamente en esa foto de la Universidad der Kunst, de la Universidad de las Artes de Berlín. Más otro tema de chocolate, en fin. Tantas cosas. Hay mucho trabajo por hacer. Nos tenemos que ir ya cerrando el programa porque a las 7 viene el noticiero, pero pregunta aquí Carlos Rodríguez, ¿el invitado ya ha probado los ticucos? Sí, por supuesto. Hay un trabajo que también está hecho en el entorno, en el contexto de la comida, que es precisamente tamales. La historia de la evolución de los tamales en nuestra cultura alimentaria es bien interesante. Pues necesitaríamos otro programa, por supuesto, ¿verdad? Vamos, sí, hagamos otro, Guille. No, hombre, sí, buenísimo. La verdad es que hemos aprendido mucho sobre historia. Para los que recién nos sintonizan y agarraron la entrevista tarde, hemos estado con Ricardo Castellón, que es historiador salvadoreño y que en estos momentos está en Alemania y está desvelándose, pero creo que ha valido la pena el desvelo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Comparta, Ricardo, ¿dónde le seguimos en redes sociales? ¿Cómo podemos estar pendientes de su trabajo, no? Y sobre todo el trabajo que también publica y comparte por medio de internet. Bueno, mi cuenta de Instagram es ricardo.castellón.historia.
y les hablaba también que de iHistoria SB, que es la cuenta de Twitter de la Academia Salvadoreña de la Historia. Debo decir algo, en los últimos meses me he desanimado un poco con subir alguna información, sobre todo porque Twitter se ha vuelto un espacio demasiado difícil, conflictivo y triste a veces. Sí, pero sí, ahí estamos también. Y los libros, bueno, los libros están a la venta en la universidad, en la librería de la UCA, y sí, algún otro material también está en línea. Súper bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y feliz madrugada allá en Alemania. Y qué bueno haberte conocido, aunque sea por este medio, y ojalá podamos tenerte acá en cabina algún día. Muchas gracias a ustedes. Y un llamado para que se interesen por la historia. Yo creo que no es necesario hacer este llamado. Yo creo que todos estamos interesados por la historia. De nosotros depende, porque es una historia, la nuestra en particular, extraordinaria. Un abrazo a todos. Un abrazo, Ricardo Castellón, historiador salvadoreño de pura cepa. Bendiciones. Bueno, ha sido interesante, ¿verdad, Lore? Eso, hemos aprendido muchísimo y hemos disfrutado, hemos viajado en el tiempo con los relatos de Ricardo. Y le agradecemos a toda la audiencia que estuvo pendiente de nosotros. Ya sabe que puede ver la entrevista nuevamente escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn y también en YouTube, ¿verdad? Y quedó ahí en Facebook Live, en Facebook, y también en la cuenta de Zona 10 FM oficial y la cuenta de Sonora. Así que a mantenerse en contacto a través de todos estos medios que les estamos compartiendo. Les esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde para el viernes sin corbata, sin tacones y en chancleta. Sí, eso, bendiciones y de la abundancia del corazón. Habla la boca. Hasta tomorrow. La misma canción.